¿Qué es la educación? ¿Las escuelas siempre fueron como lo son ahora? ¿Cómo era la antigua escuela secundaria? ¿Cuál es el rol del Estado en relación a la educación? ¿Qué intereses se ponen en juego con la educación? Desde el año 2006, con la sanción de la Ley 26.206, la educación en nuestro país se vuelve un derecho innegable para los niños, adolescentes y jóvenes. La educación secundaria abandona su impronta elitista y excluyente, concebida desde sus inicios para iniciar la democratización del nivel. Nuevos aspectos como la obligatoriedad, la gratuidad, la diversidad y la heterogeneidad en las aulas se ven involucradas en una nueva escuela secundaria que plantea una nueva forma de mirar a los futuros ciudadanos de la sociedad. Podríamos explicitar una definición más académica para definir a la educación. Sin embargo, nosotros preferimos definirla como la reina en el ajedrez. Es una de las piezas más preciadas en el juego, donde todos los participantes buscan lograr conseguirla. La educación es un punto fuerte en toda la sociedad. De ella depende la formación de los futuros ciudadanos de un país. Sin embargo, esta pieza valiosa está en disputa por los intereses de sectores hegemónicos que buscarán de la educación para sacar provecho. Nos volvemos a preguntar si la educación siempre ha sido igual y cuál es el rol del Estado respecto a ella. Para encontrar posibles respuestas es necesario remontarse a la historia argentina. Desde aquella escuela primaria que buscaba formar a los representados y en la secundaria a los representantes, desde su función política, su concepción de templo de saberes legítimos, hasta la actualidad, el sistema educativo se sigue adaptando a las demandas de la época. Pese a ello, las crisis educativas aún han dejado secuelas que la misma colectividad educativa pretende desterrar. Algunas de ellas podrían situarse con el peronismo en 1946. En esta época, la educación recupera su rol de progreso. Sin embargo, tiempo más tarde, con la Revolución Libertadora, gobierno de facto, sucede un retroceso del Estado en el sistema educativo. Nuevamente, en el año 1976, la dictadura militar clausuró toda forma de pensamiento libre. Por ende, la educación se vio vulnerada. Se emplearon medidas represivas y discriminatorias. El rol del Estado, como garante de la misma, ocupó un lugar subordinado, dando lugar primordial a la Iglesia y a la familia. El proceso de reorganización nacional y la apertura del mercado mundial son algunos aspectos puntuales de este periodo. Con la llegada de la democracia, la escuela media recupera su tarea de desarrollo, crecimiento social y su rol de forjador de valores democráticos. Como plantea Sotheby, el alfonsinismo construyó su base con el significante "con la democracia se come, se cura y se educa". Más allá de los intentos de recuperar el canon fundacional del sistema educativo, el debilitamiento de su gobierno a causa de la crisis económica, la presión externa y el descontento social no ayudaron a democratizar el sistema educativo y provocaron la anticipada llegada de Menem al gobierno, quien buscó consolidar aquellas medidas que la dictadura militar había comenzado a gestar. Cuando asume Menem en 1989, su tipo de gobierno era neoliberal, cuyo objetivo era achicar el gasto público a través de la privatización de empresas e imponiendo las normas de mercado, donde las principales perjudicadas fueron las escuelas, ya que estas eran vistas como un servicio de consumo. En 1999 se establece el gobierno de la Alianza, a cargo de la Rúa, quien en 2001 establece el estado del sitio. Ya solo quedan en el recuerdo los saqueos, la inflación, el descontento social y la sensación de vacío de gobierno. En 2003 asume Néstor Kirchner, quien se encarga de generar nuevas políticas públicas para poder velar por los sectores sociales menos favorecidos debido a los acontecimientos de la crisis anterior. Esto genera la reducción de la pobreza y del desempleo, y también se logra sancionar la Ley de Educación Nacional número 26.206 en el año 2006, la cual marca un antes y un después en la historia de la educación argentina. En 1993, durante el gobierno de Menem, se sanciona la Ley Federal de Educación número 24.195, la cual establece el derecho de educar y enseñar, el cual debe estar garantizado por el Estado y derogado por las provincias. También establece la ampliación del servicio educativo a 10 años de manera obligatoria. También se dividió el sistema educativo en 5 niveles. Un nivel inicial, que va de los 3 a los 5 años, donde el último año es obligatorio. La EGB, la Educación General Básica, de 9 años, también obligatoria. El polimodal, también obligatorio, con una duración mínima de 3 años.
También la educación superior, profesional y académica de grado, junto con la educación cuaternaria, las cuales se refieren a la generación de profesionales y están a cargo de las universidades y o terciarios. Todo esto se detalla en esta ley a partir del artículo 10 y hasta el 26. Hay aspectos que siguen vigentes de la ley 24.195 y uno de ellos es la concepción de que la escuela privada, la educación privada, tiene carácter público. Algunos agentes como la Iglesia Católica o otras confesiones religiosas que estén inscritas en el culto nacional, organizaciones sociales, sindicatos, entre otros, tienen la posibilidad y el derecho de prestar estos servicios educativos. Esto está explícito en el artículo 36 de la Ley de Educación Federal y en el artículo 62 de la Ley de Educación Nacional. Nuevamente se ve este aspecto de concebir a la educación como un servicio, tal vez no de manera fuerte como estaba explícito en la Ley de Educación Federal con el neoliberalismo, pero sin embargo se sabe que la educación privada es paga y no deja de verse como un servicio en esta nueva ley 26.206. De todas maneras, el Estado tiene la obligación de autorizar, reconocer y supervisar a las mismas. Esto está explícito en el artículo 36 de la Ley de Educación Federal y en el artículo número 63 de la Ley de Educación Nacional. De todas maneras, ambas leyes establecen que los docentes que trabajen en instituciones privadas tienen que recibir de igual manera que los docentes que trabajan en instituciones estatales una remuneración igual mínima. Esto está explícito en el artículo número 38 de la Ley de Educación Federal y en el artículo 64 de la Ley de Educación Nacional. Por último, es importante resaltar estas afirmaciones de las autoras Feldfeber y Gluz, en que es un tema muy sensible y muy complejo el concebir a todas las escuelas, incluyendo a las privadas, como públicas. Y si nos preguntamos cuál es el rol del Estado respecto al sistema de educación, en ambas leyes queda explícito que cumple el rol y tiene la responsabilidad innegable de fijar, de controlar que se cumplan las políticas educativas. También tiene la responsabilidad de la planificación, organización y supervisión y financiación del sistema educativo. Durante la presidencia de Néstor Kirchner se impulsan políticas públicas hacia los sectores más vulnerables de la población, ya que resultaron ser los más perjudicados y, por ejemplo, se notó que no terminaban sus estudios secundarios. Durante la presidencia de Menem se impulsan medidas también para sostener la trayectoria educativa y cabe destacar que se implementa el Plan Social Educativo. Siguiendo estos lineamientos, durante la primera etapa del kirchnerismo, las políticas públicas que se toman son ligadas a los patrones asistenciales de las décadas anteriores. Como explica Feldfeber y Gluz, se desplazó la preocupación por la equidad, tal como sucedía en los años 90, para poner en énfasis y preocuparse ahora porque haya una igualdad para todos los sectores. A tal grado que, por ejemplo, se implementa con la Ley de Educación Nacional planes para que ahora los estudiantes puedan terminar la secundaria, como es el Plan Fines, como es el Plan Mejoras, para tratar de mejorar la situación de la población que está en estado desfavorable. Según las autoras Feldfeber y Gluz, todas estas políticas vienen a revertir todas aquellas tradiciones selectivas que caracterizaron al nivel. Pero aún así, hoy en día se tienen complicaciones para poder generar un efectivo cumplimiento del derecho a la educación. Un ejemplo de eso es que aún no se ha podido garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de los alumnos en la escuela, sobre todo porque la mayoría terminan abandonando. Actualmente, muy lejana quedó aquella secundaria elitista, la escuela puertas adentro y el mundo afuera. Gracias a la Ley de Educación Nacional, se le ha podido brindar a los jóvenes una escuela que, además de obligatoria, es igualitaria y democratizadora, como resultado de las luchas entre los sectores hegemónicos y contrahegemónicos.
Sin lugar a dudas podemos afirmar que la escuela se adapta constantemente a los cambios de la época. De este modo, la escuela del ayer, la del presente y la del mañana resultan divergentes.